Una visión apocalíptica de Dios para México. Lo que vi me hizo llorar de rodillas. No estoy hablando de una metáfora. No fue un pensamiento vago ni una emoción intensa. Fue una visión directa, clara, intensa, que me hizo temblar. México está entrando en una etapa espiritual que marcará su destino. Y mientras muchos siguen dormidos en la religión, el cielo está gritando, y pocos están escuchando. Vi templos llenos pero con el cielo cerrado. Vi luces, pantallas, multitudes. Pero en el espíritu todo era oscuridad. Vi a jóvenes con un fuego apagado en los ojos, líderes predicando desde su alma, pero no desde el espíritu. Y una voz me rompió por dentro. Están llamando culto, lo que para mí es rebelión. México, el país con millones de creyentes, pero con pocos discípulos. El país donde se habla de Dios en todas partes, pero donde el temor del Señor ha desaparecido de los altares. Y el Espíritu me mostró algo más duro aún. Un juicio espiritual se acerca. No será con fuego, ni con terremoto, será con silencio. Dios no peleará contra quienes insisten en adorarlo a su manera. Dios simplemente se retirará, y ahí es cuando la religión seguirá funcionando. Pero sin presencia. Las canciones continuarán, pero los cielos no responderán. Porque cuando el pueblo se acostumbra a adorarse a sí mismo en nombre de Dios, el Espíritu se aparta, en silencio, pero con justicia. En este video no vas a escuchar un mensaje común. No es para entretenerte, es una alerta, una trompeta, un sacudón espiritual. Y si te quedas hasta el final, vas a entender por qué esta visión tiene que llegar a cada iglesia, a cada pastor, a cada creyente en México. Porque lo que vi ya empezó, pero aún hay tiempo para reaccionar. Suscríbete ahora, si todavía no lo hiciste, porque este canal no existe para agradarte, existe para prepararte. México siempre ha sido una tierra espiritual, llena de fervor, de pasión religiosa, de expresiones visibles de fe, pero eso no significa que sea tierra de obediencia. Porque lo que Dios está mirando no es cuánta gente llena los templos, sino cuántos tienen el corazón rendido. Y ahí está el gran problema. Muchos están confundiendo actividad espiritual con aprobación divina. El Espíritu me mostró claramente, la religión en México está creciendo, pero el temor de Dios está muriendo. Hay palabras bonitas, música, excelente, multitudes hambrientas. Pero ¿dónde está el quebranto? ¿Dónde está la santidad? ¿Dónde están los que tiemblan ante la palabra? Porque si el altar es puro espectáculo, si el púlpito es solo un lugar de influencia, y si la iglesia se ha convertido en una empresa emocional, entonces Dios ya no está siendo adorado, está siendo usado, y eso es lo que genera el juicio silencioso. No es que Dios destruye, es que Dios se retira. Como en los días de Ezequiel, donde la gloria del Señor se levantó del templo y se fue, mientras el pueblo seguía ofreciendo sacrificios vacíos. Y lo más aterrador no es el juicio. Lo más aterrador es que muchos seguirán con cultos cada domingo, sin darse cuenta de que el Espíritu ya no está allí. México se está volviendo experto en producir eventos, pero ignorante de 1900 lo que es cargar la presencia. Se habla de avivamiento, pero no se vive el arrepentimiento. Se ora por milagros, pero no se desea santidad. Y eso crea una atmósfera perfecta para el engaño. Dios no busca multitudes emocionadas. Dios busca remanentes, rendidos. Y si esta palabra está sacudiendo tu espíritu, es porque tú estás llamado a ser parte de ese remanente. Uno que no negocia, no adorna la verdad, no se dobla ante lo fácil. Uno que no quiere ser parte de la multitud, sino parte del altar. En 1960, la siguiente parte, vamos a hablar del precio de sostener la presencia de Dios en una tierra que se ha acostumbrado a vivir sin ella. Porque el juicio silencioso ya empezó, pero también el clamor de los que aún tiemblan. Cargar la presencia de Dios no es un privilegio glamoroso, es una carga sagrada. No te hace popular, te hace señalado, no te da fama, te da guerra.
Y en México, donde muchos prefieren un Dios cómodo antes que el Dios santo de la Biblia, ser portador de su presencia te convierte en enemigo de la multitud. Porque la presencia real de Dios desnuda al hombre. No entretiene, confronta, no adorna, purifica. Y cuando alguien comienza a llevar esa presencia a los lugares donde fue sustituida por luces, marketing y performance, provoca incomodidad. La gente no lo dice con palabras, pero lo sienten en el ambiente. Tu fuego me molesta, porque revela que el mío está apagado. Y eso es exactamente lo que vi en la visión. Una generación hambrienta, pero confundida. Jóvenes que sienten el vacío de lo superficial, pero no saben cómo volver al altar verdadero. Líderes que comenzaron con pasión, pero fueron atrapados por el sistema religioso. Iglesias que una vez portaron la gloria, pero ahora solo portan reputación. ¿Y qué hace Dios cuando encuentra uno solo dispuesto? Lo enciende, lo rompe, lo separa. Porque para llevar su fuego, primero hay que arder. Y el que quiere avivamiento, en esta generación, tiene que estar listo para llorar solo, para ser malinterpretado, para ser rechazado por la tibieza. Pero escúchame bien, el cielo todavía responde al quebranto. Todavía hay un mover de Dios reservado para los que no se conforman. Y aunque en muchos lugares la presencia se fue, Dios la restaurará donde haya humildad, verdad y fuego. No será donde haya más producción, sino donde haya más lágrimas sinceras. No es tarde. Esta visión no fue solo una advertencia, es una invitación. Y si estás sintiendo que esta palabra es para ti, no la ignores, porque el precio de cargar su presencia es alto, pero el precio de vivir sin ella es devastador. A pesar de la oscuridad que vi, a pesar del silencio que ya comenzó en muchos lugares, Dios no ha borrado a México de su agenda profética. Al contrario, lo tiene marcado, sellado, llamado, y no por su religiosidad, sino por los corazones escondidos que aún claman, que aún creen, que aún tiemblan cuando escuchan su voz. Vi, en esa misma visión, un mapa ardiendo, y en medio de tanta tiniebla, había focos de luz intensa que salían de regiones específicas. No eran las iglesias más grandes, ni los ministerios más famosos. Eran habitaciones pequeñas, grupos de oración olvidados, jóvenes quebrantados, pastores que decidieron pagar el precio, lugares donde nadie los mira. Pero el cielo no deja de observar. Vi Monterrey arder en intercesión, vi lágrimas sinceras en Puebla, vi familias siendo restauradas en Oaxaca, vi jóvenes en Guadalajara renunciando a la fama por cargar la cruz, vi a México ardiendo, no por fuego emocional, sino por un fuego santo. Y entendí algo, no todo está perdido. Dios no necesita que todos se vuelvan, necesita que alguien responda. Y ese alguien puede ser tú, sí, tú, el que está viendo este video, el que sintió un peso en el pecho desde que comenzó esta palabra. No necesitas tener un micrófono, necesitas tener un altar encendido en tu interior, porque cuando el sistema se derrumba, Dios levanta a los escondidos. Cuando la religión colapsa, Dios restaura la relación. Y México, con todo y su mezcla, con todo y su confusión, con todo y su historia, tiene una herencia espiritual que el diablo no va a poder borrar. Pero hay condiciones. Y en la siguiente parte, vamos a hablar de lo que Dios está exigiendo a quienes Él quiere usar en este tiempo. Porque el mover viene, pero solo los preparados podrán sostenerlo. Dios no unge casualidades. Dios no respalda apariencias. Él no está buscando gente capaz. Está buscando gente quebrantada. Gente que haya sido procesada en lo secreto. Que haya perdido el deseo de agradar al mundo. Que haya aprendido a morir a sí misma, para que Cristo viva plenamente en ellos. Y el Espíritu dejó algo claro en la visión. El próximo mover en México no será liderado por celebridades cristianas. Será sostenido por gente común con un fuego inusual. Por madres que oran a las 3 de la madrugada. Por jóvenes que apagan las redes para encender el altar. Por pastores que dejaron de pedir más gente y comenzaron a clamar: Señor,
que no falte tu presencia, pero hay condiciones, y no son negociables. Corazones, Síbana, íntegros, no perfectos pero sinceros, que no buscan impresionar a nadie, que no están construyendo un ministerio, sino un lugar donde Dios pueda habitar. Él no visita templos de doble ánimo, Él no unge altares de orgullo, almas vacías de sí mismas. Dios no puede llenar lo que ya está lleno de ego, de agenda, de deseo de brillar. Por eso muchos sienten que no reciben nada, porque nunca se vacían. Firmeza ante el sistema. El nuevo mover no será cómodo. Rechazará lo superficial, denunciará lo falso y no negociará la verdad. Y quienes lo sostengan serán perseguidos, no por el mundo, sino por los religiosos. ¿Estás listo para eso? Devoción real. Dios no está buscando talento, está buscando devoción. Los que ayunan, los que oran, los que viven en la palabra, los que no necesitan luces para adorar, ni aplausos para obedecer. Y si tú eres uno de esos, no te menosprecies. Aunque nadie te vea, el cielo ya te marcó. Y si hoy decides responder, el fuego que viene no te pasará por encima. Te va a encender, te va a usar, te va a romper y te va a enviar. Vamos a hablar de cómo comenzar ese despertar en tu ciudad, en tu casa, en tu círculo, porque esto no es una inspiración emocional, es una asignación divina. Muchos esperan que el avivamiento empiece en un estadio, en una campaña masiva, con luces y multitudes, pero Dios siempre comienza en lo secreto. El despertar que México necesita no nacerá en eventos multitudinarios, sino en habitaciones pequeñas donde alguien se atreve a llorar, a rendirse, a buscarlo sin condiciones. Es ahí donde lo imposible empieza a moverse. Cuando un joven apaga su celular para orar. Cuando una madre intercede con lágrimas mientras todos duermen. Cuando un líder dice, ya no quiero entretener a la iglesia, quiero que el fuego vuelva al altar. Ahí es donde el cielo se inclina. No necesitas una plataforma, necesitas un encuentro. No necesitas una estrategia, necesitas un altar encendido. Porque cuando el corazón está dispuesto, Dios no espera, Él responde. Y ese despertar no es emocional, no es momentáneo. Es profundo, constante, doloroso, pero glorioso. El Espíritu me mostró personas comunes, con vestiduras manchadas, heridas, frustradas, pero que dijeron, Dios, ya no, quiero seguir igual. Y en ese instante, el fuego cayó. No porque eran dignos, sino porque fueron sinceros. Ese es el inicio del mover, una decisión individual, que enciende una transformación colectiva. Y cuando eso empieza a pasar en muchas casas, en muchas ciudades, México no solo será mencionado por sus problemas, será conocido por su fuego. No esperes que otros lo hagan. No digas cuándo la iglesia cambie. Empieza tú. Hoy. Dios no necesita masas, necesita uno que diga sí. Y en la siguiente parte, vamos a declarar lo que el cielo hará con aquellos que se atrevan a decir, Señor, aquí estoy. Porque si el infierno se está moviendo, es porque el cielo está por derramarse. El mensaje final no es de condenación, es de esperanza, pero una esperanza que exige una respuesta real. Porque lo que Dios quiere hacer en México no es superficial, no es pasajero, no es religioso, es profundo, es eterno, es glorioso, pero solo ocurrirá si encuentra corazones rendidos. Vi en la visión una generación levantándose del polvo. No eran celebridades, no eran famosos, eran jóvenes que habían sido despreciados, eran madres que habían sido ignoradas, eran pastores quebrados, líderes que ya no buscaban números sino presencia. Y el fuego de Dios comenzó a consumirlos. Vi ciudades siendo transformadas no por eventos, sino por oración. Vi iglesias volviendo a la santidad. Vi lágrimas sinceras en altares que por años estuvieron secos. Y entendí algo. El infierno teme a un México rendido. El diablo no teme a nuestras producciones. Teme a nuestra entrega.
Y tú que estás viendo este video, no eres espectador. Eres parte de esta llamada. Dios te está buscando. No porque seas perfecto, sino porque estás dispuesto. No por lo que sabes, sino por lo que anhelas. Y si hoy decides responder, México será distinto. Porque tú serás diferente. Suscríbete ahora si aún no lo hiciste. Este canal no es un entretenimiento. Es un altar. Es un clamor. Es un eco de lo que Dios está diciendo a esta generación. Y si este mensaje arde en tu corazón, compártelo. Porque mientras uno se enciende, miles más pueden despertar. México, aún estás a tiempo. Pero el reloj no se detendrá. Es ahora o nunca. Que el fuego del cielo te encuentre listo.